Y bueno, vamos a empezar entonces pues con lo básico. Si ustedes sienten que esto que es muy básico, ya lo saben, pues me dicen y pasamos a otra cosa, ¿sale? Ok, lo primero que tendrían que hacer es instalar R, ¿no? Entonces les voy a pasar esta página por el chat. Y entonces la versión en la que estamos ahorita, pues es esta, que es la 4.2.2. Yo siempre recomiendo utilizar la más reciente. Perdón, aquí no le piquen porque los va a mandar a los archivos en crudo. Más bien le vamos a picar acá, donde dice download R, y los va a mandar a varios servidores, ¿no? Donde pueden descargar esto. Prácticamente pueden escoger el que sea, pero pues yo les recomiendo que escojan el de México, específicamente el de la ITAM, ¿no? Ese link los va a mandar acá y entonces pues ya ustedes descargan pues R en el sistema operativo que tengan. Si tienen Linux, pues le pican aquí, ya sea Debian, Fedora o lo que tengan. Si tienen MacOS aquí, si tienen Windows acá, ¿no? Supongamos que tenemos Windows, le van a poner aquí install for the first time y los va a mandar aquí y ya los va a mandar al instalar el .exe, ¿no? Entonces ya como usuarios de Windows, ustedes ya saben, instalan el .exe y ya tienen R instalado. En el caso de Saúl, pues obviamente le das en Linux, dependiendo qué sistema operativo tengas, pues te va a mandar a que escribas algunos comandos en la terminal. Seguro de esto sí, pues ya tienes relación, ¿no? Si usas Linux es nuestro pan de cada día para instalar cosas y listo, ¿no? Entonces, su paso número 1 es instalar R. Sin R no pueden hacer nada, obviamente. Y su paso número 2 es instalar RStudio. Son dos cosas diferentes. R tal cual es el lenguaje de programación que les va a permitir hacer todo el script y demás. Podrían hacer el script, o sea, podrían seguir este flujo de trabajo sin RStudio, pero obviamente necesitan R. Por supuesto que yo les recomiendo que instalen RStudio, pues porque es muy fácil, es su interfaz de, ¿cómo se llama? Su IDE, interfaz de desarrollo, de ambiente de desarrollo de R, ¿no? Entonces es muy, muy bonito, es muy fácil. Mira, aquí está Integrate Development Environment, ¿no? Su ambiente de desarrollo integrado. Como les dije, su paso 1 es instalar R tal cual, con la página que les acabo de pasar, y su paso 2, pues va a ser instalar RStudio, ¿no? Entonces le pican aquí en RStudio for Windows y pues ya les va a instalar el .exe y pues prácticamente es muy, muy sencillo, ¿no? Si no tienen Windows, caso de Saúl, pues se siguen y aquí abajo les va a aparecer pues los instaladores, ¿no? Para si tienes Ubuntu 22 o más de 18, ¿no? Entonces, eso es como lo primerito que tienen que hacer. Realmente en Windows estoy segura que esto no les va a dar ningún problema. En Linux, si ya tienes experiencia, pues tampoco, de manera que ya van a lograr llegar a tener su RStudio, ¿no? Tal cual. Entonces, esta es la interfaz de RStudio, que es el IDE de R. Entonces, pues está dividido como en 4 paneles. Esta parte de aquí es la parte donde desarrollamos el script, donde podemos ir escribiendo cualquier cosa, comentarios, asignando variables, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué voy? Que en esta parte de aquí, precisamente es donde ustedes van a empezar a escribir, pues, esta parte, ¿no? Todavía no llego a las partes de las librerías, ni shalala, pero esta parte es la del script o de desarrollo del script, ¿no? ¿Cómo desarrollamos un nuevo script? Pues le podemos dar aquí a File y le damos aquí a Rescript. Nos va a abrir otro script, que prácticamente un script es un archivo de texto plano, ¿no? Ustedes podrán utilizar cualquier otro editor de texto como Sublime, como Notepad, como Atom o el que a ustedes se les antoje. Y entonces RStudio pues trae incluido ese editor de texto pues para que no les delata, ¿no? Además de hacer scripts en R, pues tenemos un montón de opciones en este ambiente de desarrollo integrado, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los Markdown, los Shiny, pero bueno, eso ya es otra historia.
Esta es una. Otra cosa importante que tienen aquí es la consola, ¿no? Es decir, que cada cosa que vayan ejecutando aquí arriba les va a aparecer aquí abajo, ¿no? El output del proceso, de lo que vayan a ejecutar, pues les va a aparecer aquí abajo. Aquí pues ya les pone el R que tienen. En mi caso yo tengo la versión R 4.12.1. Ustedes instalen la 4.2.2, no pasa nada. Las paqueterías pues van a seguir funcionando y ya está, ¿no? Y luego tenemos de este lado su ambiente de trabajo. Aquí es donde se van a ir guardando todas las cosas, todos los objetos que ustedes creen, ¿no? Y ahorita voy a ir a la parte de los objetos. Seguro a Saúl le suena esto, seguro Saúl has echado código en otro idioma, en otro lenguaje, ¿no? Ya sea Python, C++ o lo que tú quieras. Entonces, aquí se les va a ir creando todos los objetos y esta parte de aquí es como, bueno, muchos le dicen el misceláneo. Aquí tenemos los archivos. Estos archivos son de su computadora, los que van a tener en su computadora. Los plots, si van a ser gráficos, R y RStudio, pues son herramientas que utilizamos en ciencia. Se utiliza muchísimo en ciencia para hacer gráficos, ¿no? Está viciado el lenguaje y mucha gente solo lo utiliza para que sus gráficos se vean bonitos. No es su único potencial, obviamente, pero bueno, si hacen algún gráfico o algo, pues les va a aparecer aquí. Tenemos esta zona de las paqueterías, que son justo paqueterías o librerías que tienen instalado. La ayuda, en caso de que quieran consultar algo, en un repositorio, no sé, lo que ustedes quieran. Creo que por aquí había un Learning R. Aquí, miren, en el ambiente tenemos una pestañita que se llama Tutorial. Si les gustaría aprender más o empezar a desarrollar cositas, le pueden picar aquí en RStudio Tutorial y les va a mandar a un link donde pues hay varias cosillas, ¿no? Y pues listo. Eso sería como en general R. A mí no me gusta tenerlo así, así que lo voy a cambiar. Lo puse así para que esta es la forma en la que les va a aparecer. El tema, obviamente, yo se lo puse. En general es blanco y feo y te quema los ojos, pero pues este yo se lo puse. Igual si quieren luego les paso temas para que no se quemen los ojos. Y a mí me gusta... así, ¿no? Porque a mí el ambiente la verdad es que no me importa y esta parte tampoco y entonces nada más voy escribiendo aquí código y lo voy ejecutando y ya de repente veo el ambiente de trabajo y demás, ¿no? Entonces ya con esta como súper recorrido, súper rápido de R, pues vamos a empezar a ver algunos objetos que van a ser comunes, ¿no? Que ustedes vean. Bueno, no sé si empezar por los objetos o las paqueterías. ¿Qué será? No, sí, los objetos y luego vamos a ver las paqueterías y luego vamos a tratar de seguir el tutorial, ¿vale? Al menos alguna parte, de manera que pues ustedes tengan un poquito de idea de cómo se va a ir o cómo tienen que irlo trabajando, ¿sale? Ok, entonces, vamos a empezar con los objetos. Tenemos varios tipos de objetos en R, que son escalares, vectores, matrices, data frames y listas. También tenemos los gráficos y los objetos específicos de alguna paquetería, ¿no? Pero ese es otro tema. En términos de R, estos son como los básicos. Los escalares o los objetos o los tipos de datos escalares son los más sencillos. Ahora, por ejemplo, un número cualquiera ya es un dato escalar y es un dato de tipo numérico, ¿no? Si yo escribo, vamos a ponerle, voy a hacer una variable, número más bien, ¿no? ¿Cómo es que manejamos los datos en R o en cualquier lenguaje de programación? Pues prácticamente guardando ese valor en algo que conocemos como variable, ¿no? En R, entonces yo voy a guardar algo. Yo voy a escribir aquí, por ejemplo, un proceso, una operación, un número, algo, y lo voy a guardar en una variable para que yo después pueda utilizar esa variable, por ejemplo.
Voy a guardarlo así. Ahorita estamos viendo los datos de tipo escalares y al mismo tiempo les estoy mostrando que estos datos, que todos estos datos los podemos guardar en variables. Y vean una variable como una cajita, ¿no? Como un espacio en la memoria de nuestra computadora que va a estar guardando esa información que nosotros vamos a necesitar después, ¿no? Entonces, ahorita no he guardado nada, simplemente lo escribí en mi script. Cuando yo le doy run, aquí en la consola ya me aparece que corrí algo, ¿no? Y entonces, aquí en mi ambiente, ya voy a tener algo, un valor, número, una variable número, perdón, que va a contener un 4, ¿no? De manera que si yo después quiero usar número, que yo ya sé que es 4, pues voy a poder verlo, ¿no? En la consola. No sé si hasta aquí esto como que es claro, o están como revuelto. Díganme si sí, si no. Yo voy bien por el momento. No sé, mi Sí. compañero. Sí, todo bien. Parece que sí. Va. Esto es como, ¿por qué me interesa? Esto es lo básico. Si ustedes entienden lo básico, ya pueden hacer lo que quieran y ser dueños del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, si tenemos números, también tenemos letras, ¿no? Vamos a ponerle así, tal cual. Pero en programación no se llaman letras, son datos de tipo carácter. Creo que Byron y Serena están repitiendo curso. Entonces, esto es como Python, ¿no? Prácticamente, pero en R. Entonces, los datos de tipo carácter, también conocidas como strings, pues son cadenas, también conocidas como cadenas. Son cadenas de caracteres, de todos los caracteres que hay y existen en el mundo, ¿no? Todas las letras, todos los números también pueden ser caracteres, los símbolos son caracteres especiales, etcétera, etcétera. En efecto, estamos recursando. Bueno, si tuvieron oportunidad de ver las clases que di de Python, es como la misma gata, pero revolcada, ¿no? Por eso siempre en las clases, yo siempre les recomiendo, más que aprender un lenguaje, aprendan a programar. Ya si saben programar, ya pueden agarrarse con cualquier lenguaje de programación porque prácticamente es lo mismo, ¿no? Al menos que sea muy extraño el lenguaje. Hay algunos de Microsoft que son bien raros, que sí yo, ni idea, son como muy, muy raros, pero en general, si sabes programar, no sé, vas a poder programar en R, en Python, en C++, en Julia, porque todo es prácticamente lo mismo, ¿no? Más o menos similar. Bueno, ya regresando. Letras de tipo carácter, los datos de tipo carácter se guardan entre comillas, ¿no? Aquí podemos escribir lo que ustedes quieran, no sé, araña, ¿no? Y entonces letras va a contener un valor de tipo carácter que es araña. Si yo llamo a letras, pues va a aparecer el valor que yo guardé de anteriormente y entonces también lo voy a tener guardado en mi ambiente, ¿sale? Tenemos datos booleanos, que prácticamente son binarios, quiere decir que tienen solo dos opciones. En este caso, pues true, verdadero, o falso, ¿no? Esto va a ser súper útil cuando utilicen funciones. ¿Por qué? Porque las funciones van a tener parámetros que van a recibir como valor algún booleano, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle booleano. Y entonces, si yo lo llamo, pues me va a aparecer true, ¿no? Estos son los datos, tipo de dato más sencillo. Y entonces, tenemos los escalares, no sé si se me pasa alguno, no creo. Bueno, los números pueden ser obviamente con decimal. Tenemos los datos tipo carácter y los datos booleanos. Voy a empezar ahora con otra estructura a partir de los datos escalares. Voy a poner aquí. Podemos formar estructuras de datos más complejas, ¿no? ¿Cómo qué? Estructuras, como los vectores. Los vectores va a ser un tipo de dato pan de cada día. En R se utilizan un montón, ¿no? Los vectores o la cualidad de los vectores es que son unidimensionales, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que solo son una línea, ¿no? En español. No son como los data frames y las matrices que son bidimensionales porque tenemos filas y tenemos columnas, ¿no? Entonces, los vectores en R solo contienen un tipo de dato. ¿Cuál tipo? Por ejemplo, podemos tener una serie de números, una serie de caracteres, una serie de booleanos y eso va a generar un vector, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un vector numérico, bueno, para empezar, para crear un vector necesitamos
esta función que se llama combinar, combine o concatenate o algo así, que prácticamente pues va a juntar todos los elementos en un vector, ¿no? Todos los elementos que le queramos pasar. Podemos tener un vector numérico y pasarle pues los números que nosotros queramos, ¿no? Prácticamente. Entonces, otra vez en mi ambiente, yo creé un vector numérico de 1 a 5. ¿Por qué me parece este número? Porque internamente cada uno de estos elementos tiene un índice o una posición. ¿Qué quiere decir? Que en este vector, en la posición 1, tengo el número 4. En la posición 2 tengo el número 5. En la posición 3 el número 6 y así sucesivamente. De manera que entonces en R empezamos los índices en 1. ¿Se acuerdan? Si es que han visto Python, el índice de cualquier cosa comienza en 0, ¿sale? Bueno, esta es una. Así como podemos hacer un vector numérico, pues podemos hacer un vector de caracteres. No sé, ¿qué les gusta? Yo soy, a ver, Selene, nuestros nombres de siempre, Byron, Saúl y yo, ¿no? Entonces se convierte en un vector de caracteres y ya está. Entonces, considero también puede ser un vector de booleanos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es porque, pues, los vectores es una cosa que van a estar utilizando constantemente. No sé si en el tutorial, pero seguro sí, les va a aparecer y entonces necesitan poder reconocerlo. Una función, todavía no sabemos qué es una función, pero una forma de ver el tipo de objeto con el que estoy trabajando es utilizando la función class, ¿no? Si saben Python, esto es similar a type, ¿no? El tipo de objeto con el que estoy trabajando. Si yo le pongo vector numérico, por ejemplo, dentro de class, por la consola, pues me va a aparecer que es algo numérico, ¿sale? No sé si tienen dudas como hasta este punto. Vamos bien. Sí, vamos bien. ¿Sí? Todo bien. Va. Ok, no vamos a ver matrices. Creo que, o sea, sí son útiles, pero como para términos de que puedan seguir el pipeline, no nos funciona tanto. Vamos a ver los data frame, que eso sí lo van a tener que utilizar. Y entonces podemos a partir de datos, más bien de, pues de vectores, ¿no? Que ya es una cosa unidimensional, pues podemos construir una cosa bidimensional, una estructura de datos bidimensional, que son los data frame, ¿no? Entonces, vamos a construir un data frame. Así como lo puedo construir, pues también lo puedo importar, ¿no? Yo ya tengo un data frame. Bueno, primero, ¿qué es un data frame? Prácticamente un data frame es una tabla, ¿no? Imagínense, a mí me choca Excel, pero es el ejemplo más bonito, bueno, más fácil que se tiene a la mano. Tenemos una hoja de cálculo de Excel y esa hoja de cálculo pues es una tabla, ¿no? Que la tenemos dividida en columnas y la tenemos dividida en filas. En términos formales, pues las columnas son variables y las filas son observaciones, es decir, que tenemos la medición de una variable por observación, ¿no? Entonces, pues eso es un data frame, ¿sale? Tenemos una particularidad de los data frame es que podemos tener diferentes tipos de datos en un solo lugar, ¿no? Por ejemplo, si tengo un listado de personas, puedo medirles la edad, que va a ser un dato de tipo numérico, puedo pedirles el nombre, que va a ser un dato de tipo carácter, y puedo pedirles si están casados o no, ¿no? Y eso va a ser un dato de tipo binario o va a ser un booleano, va a ser true or false, ¿sale? Entonces, vamos a ver un data frame súper rápido. Vamos a ver qué es un data frame. Lo vamos a construir a partir de, pues de vectores, ¿no? Para que vean que, pues prácticamente a partir de datos simples vamos a ir construyendo cosas más complejas, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el origen de unos datos de vacunación, ya que nos gusta tanto el COVID. A ustedes que son biólogos, díganme si sus maestros sí les ha usado, si se han usado mucho el COVID en sus clases. Iron y Selene. Pues en pandemia sí, pero ya ahorita no. Paso de moda. Más o menos sí. Justamente en Montreal, si no me recuerdo, hablamos sobre el origen del COVID de fuera
Creo que no hemos retomado el tema. Ya pasamos a otros bichos. Ah, qué bien. Es un buen ejemplo, la verdad. Es como tan tangible que entendemos la biología de manera más sencilla. Data frame, ¿no? Entonces, aquí tengo 3, ahí no sé por qué puse aquí comillas, si bien podría ser un número. Bueno, aquí va a ser un número común y corriente. Ya cuando hablamos de datos formales o cuando se vayan, si es que algún día se quieren dedicar al análisis de datos, tenemos otro tipo de dato que son las fechas, ¿no? Y son literal date type, ¿no? Y se acaba de incluir pues porque muchos de los datos se toman a través del tiempo y es importante considerar esto. Pero ahorita lo vamos a dejar como un dato numérico, ¿no? Entonces, aquí yo tengo 3 tipos de de vectores, ¿no? Tengo un vector tipo carácter, un vector booleano y un vector numérico. Los puedo concatenar para formar un data frame utilizando la función data frame, ¿no? Y entonces voy a tener origen, que es, esto es una variable. Entonces recuerden que las variables son como una cajita, un espacio en la memoria de mi computadora donde yo puedo guardar cosas. ¿Para qué las guardo? Pues para después utilizarlas y no tener que volver a escribir esto, ¿no? Cada vez que quiera utilizarlo. Entonces, estos vectores pasan a ser entonces las columnas de mi data frame y el contenido pues van a pasar a ser las observaciones, ¿no? Si se dan cuenta, son del mismo tamaño. Simplemente tengo 4 observaciones en 3 columnas. Ahorita lo vemos mejor, ¿no? Ahí, aquí es un punto. Listo. Ahí, es que no lo he corrido. Perdón. Ya. Entonces, si yo veo data frame, entonces, pues tengo, es más, vamos a ponerle class. Nos tienen que aparecer, pues, ¿qué es un data frame, no? Ahora sí, si veo que trae data frame dentro, como les menciono, cada vector pasó a ser una columna, ¿no? Y entonces podemos pensar que justamente las columnas de un data frame son vectores en R. Y entonces podemos pensar que puedo acceder a las columnas de un data frame, ¿no? Y convertirlo en vector, por ejemplo. Si yo utilizo este operador de simbolito de pesos, que es un operador de referencia, pues voy a poder seleccionar, no sé, origen, una columna. No sé por qué no selecciona. F, origen, ahí está, ¿no? Y si lo corro, pues me va a aparecer en forma de vector, pues el contenido de esa columna, ¿no? De manera que entonces esto es un vector, pues al igual que esto. Y entonces así pueden ustedes empezar a pensar cómo están estructurados los tipos de datos y cómo destriparlos para entender qué es lo que hay dentro, ¿sale? Una última cosa que vamos a ver en función de esto son las listas. Las listas son estructuras de datos mucho más complejas que prácticamente aceptan otras estructuras de datos como, pues como entradas, ¿no? Entonces, prácticamente, pues podemos tener una lista. Utilizamos la función list y le podemos pasar cualquier cosa, ¿no? A ver, por ejemplo, le podemos pasar número, le podemos pasar nuestro vector de caracteres y le podemos pasar nuestro data frame, ¿no? Y entonces generamos una lista con 3 elementos. ¿Por qué estamos viendo las listas? Ah, bueno, pues porque resulta que en R, cuando hacemos un proceso, en especial en estadística o sí, por ejemplo, vamos a hacer una test-student, vamos a hacer un modelo lineal, una ANOVA, lo que sea, los resultados de los modelos siempre vienen en listas. Y entonces tienen que saber cómo poder entrar a ciertos resultados y manejar una lista, ¿no? Sin que les dé un dolor de cabeza. La particularidad de la lista, o cómo se ve una lista, pues de esta forma, ¿no? El elemento 1 de la lista es esto. El elemento 2 de la lista es este vector y el elemento 3 pues es un data frame, ¿no? ¿Cómo puedo acceder a los elementos de una lista? Con la sintaxis de corchete, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo lista
1, recuerden que en todos los objetos, así como les dije, durante los vectores están indexados, comienzan desde 1, ¿no? Quiere decir que también un data frame está indexado, sus columnas están indexadas y comienzan desde 1, sus filas también están indexadas y van a comenzar desde 1, ¿no? Entonces, ustedes van a poder acceder a esa información a partir de sus índices, ¿sale? Bueno, ahorita les enseño esto. Por ejemplo, en la lista, el elemento 1 va a ser este, ¿no? Pero me sale también algo que como yo aquí no le puse nombre, pues me va a aparecer, pues esto es el elemento 1. Si únicamente quiero obtener o extraer el contenido de lo que hay en el elemento 1, tengo que utilizar esta sintaxis precisamente. Esta sintaxis de doble corchete, ¿no? Y entonces ya no me sale esta cosa fea, y entonces sí que tengo acceso, pues, al contenido, ¿no? De lo que hay en esta parte, ¿sale? No sé si esto les queda como claro, dudas, preguntas, traumas, etcétera. Vamos a poner otra lista. Yo creo que estoy bien por el momento, o sea, no me queda todavía bien claro que es un data frame, pero con la analogía de la tabla, que puedo operarlo todavía. Sí, un data frame es una tabla, literal. Nada más que somos payasos, no es cierto. Y pero sí, un data frame es una tabla, ¿no? Literalmente es una tabla. Imagínate justo la hoja de Excel, ¿no? Que tiene columnas, tiene filas y tiene celdas, ¿no? Entonces, cada celda, pues, va a ser parte más bien cada celda, pues, va a ser una medición por observación, por variable. Ahorita les muestro otro ejemplito, ¿no? Ya como ejemplito final, pues, tengo esta lista 2, en donde sí estoy poniendo un nombre, que es esta cosa que tengo subrayada, y le estoy pasando el elemento, ¿no? Que va a ser mi número o mi variable número. Aquí también tengo nombre y demás, ¿no? Entonces, pues ya tengo una lista 2. Si la corro, pues entonces ya podemos ver que no me aparece esta sintaxis fea, ¿no? Y eso significa que yo puedo acceder a lista 2 o a los elementos de lista 2 a partir del nombre que le puse a cada elemento, y eso también es muchísimo más fácil, ¿no? Que hacer este monstruo, ¿sale? Entonces, yo creo que con esto pueden sobrevivir a identificar más o menos las cosas que van apareciendo en un script, ¿no? Esto es pueden ver, esto es ¿cómo se llama? Esto es un carácter, esto es una lista, esto es un vector, aquí le está pasando algo, entonces creo que va a ser como un poquito más fácil de entender, más que entender, de seguir el script, ¿sale? Ok, la segunda cosa que quiero que veamos en esta como primera parte, quiero guardar esto, mi computadora anda tonta, no sé por qué, como atorada, ahí está. Ok, igual si quieren les subo estos scripts, no sé si les ayudarían en algo. Sí, yo creo que a nosotros nos ayudaría por lo menos a ver que estamos escribiendo bien. Otro punto, ahí está. ¿Vale? Eso sí, bueno, a mí no me han salido errores. Lo ideal es que ustedes me vayan siguiendo, pero yo sé que fue como una clase bastante express. A mí no me han salido muchos errores, pues porque es algo que hago todos los días, pero bueno, aquí tengo algunos, ¿no? Los errores más comunes, o uno de los errores, algo bonito de R, más bien, es que te va a decir más o menos por dónde está tu error, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí me dice, oye, que escribiste algo bien raro, ¿no? Aquí en la cosa que me acabas de ejecutar. Un error inesperado en la coma. Y entonces tú buscas y dices, ok, sí, ¿no? Esto está mal, aquí va un punto, ¿no? Y entonces R te va a ir diciendo más o menos por dónde está. Y luego, por ejemplo, este otro error que dice, oye, esta cosa, origen, que tú me acabas de pasar aquí, no la encuentro, ¿no? O sea, estás tonto, no existe. Y eso es porque no lo había corrido, no le había guardado yo a R ese objeto, y entonces, y entonces, pues ya,
lo corro y entonces cuando lo vuelvo a correr, pues ya no me marca este error. Son de los errores más comunes. Error inesperado. Un error inesperado significa que escribieron algo mal, que les falta una coma, que les falta un símbolo y shalala, y el objeto no encontrado quiere decir que no existe en donde, en el ambiente de R, ¿no? En el ambiente, como les mencioné, pues se van a ir guardando cada una de las variables, de los valores que vamos a generar. Aquí tenemos datos y aquí se guarda el data frame, por ejemplo. Esta es la estructura de mi data frame. Aquí tengo las columnas, tengo las listas y en values pues voy a tener aquellos valores escalares guardados en una variable, los vectores, etcétera, etcétera. ¿Sale? Por aquí tenía un dibujito del tipo de dato, ¿no? Escalares, vectores, las matrices, ¿en qué se diferencian del data frame? En que solo tienen un tipo de dato. Puede ser numérico, puede ser carácter o puede ser booleano, pero solo es un tipo de dato. Los escalares son estos, que pueden ser numéricos, caracteres y lógicos, que son los booleanos, y las listas que pueden contener de todo, ¿no? De todo lo que a ustedes se les antoje. Sale. Con esto, entonces, podemos pasar a hablar de paqueterías, librerías y demás. Más preguntas en lo que pienso. ¿No? Todo bien. bien. Perfecto. Ok, una paquetería, así como en Python, si se acuerdan de las clases de Python de hace un año, un semestre, lo que sea, una paquetería va a ser una recolección, una colección de código y de funciones. Y entonces aquí podemos aprovechar para hablar de funciones. Ay, a ver, ¿cómo hablamos de esto? Una función, vamos a poner que yo quiero llevar a cabo una operación, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de funciones. Antes de todo, a ver si eso tiene sentido para ustedes. Yo puedo, la razón por la que programamos es porque somos flojos, la verdad, y porque la programación nos va a permitir hacer cosas muchísimo más rápido en muchísimo menos tiempo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en análisis de datos, pues hay muchos procesos pues que da flojera hacer a mano, simplemente como filtrar una columna o filtrar unos datos o hacer un subconjunto de datos de manera manual. Ustedes agarrarían Excel, no sé, seleccionarían una columna, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa, pues hacer una simple calculadora, ¿no? Prácticamente inventamos las calculadoras, pues porque nos da hueva hacer cálculos a mano, ¿no? Y entonces voy a esto, a que la razón por la que existe la programación es para automatizar cosas. Y automatizamos esas cosas en algo, en un objeto que se llama funciones. Supongamos que yo quiero hacer una multiplicación. Sí, mi dislexia, ¿no? Esta multiplicación la voy a guardar el valor, más bien, la operación, el resultado de mi multiplicación en una variable que se va a llamar multiplicar, ¿no? Más bien, una variable que se llame resultado, ¿no? Y entonces aquí yo puedo multiplicar lo que a mí se me antoje, 56 por 2, ¿no? Esto es una operación y lo guardé en una variable resultado, de manera que si yo llamo a resultado, pues voy a tener como el resultado de esta multiplicación, ¿no? Eso está como sencillo. Pero resulta que en vez de, que tal vez yo no quiero multiplicar todo el tiempo 56 por 2, ¿no? Realmente lo que yo quiero es hacer o meter todos los datos que a mí se me antojen y multiplicarlos, meter dos números que a mí se me antojen y multiplicarlos. Entonces, yo puedo hacer esto de manera más sencilla a través de una función. Una función va a ser un bloque de código que va a recibir ciertos datos de entrada y me va a arrojar un dato de salida. Va a transformar estos datos de entrada para tener los datos de salida que a mí se me antojen. ¿Cómo se hace una función en R? Tal vez yo sé que esto es muy abstracto y si fuera un curso formal, por supuesto que me matarían por enseñarles funciones después de los tipos de datos, ¿no? Pero es importante para empezar a hablar de lo otro. Vamos a ver, ahora sí, voy a crear una función que se va a llamar multiplicar.
Para yo crear una función tengo que escribir la palabra function, ¿no? Y aquí a function le tengo que pasar algo que se llaman parámetros. Ahorita voy a explicar qué es eso. Los parámetros son variables que yo defino en la función. Son variables que va a necesitar la función para que trabaje. En este caso le metí dos números, ¿no? X y Y, que son los números que yo necesito para multiplicar, ¿no? Luego voy a abrir llaves. Esa es la sintaxis de R. Por supuesto que en Python, en Julia y en todo lo que ustedes quieran funciona diferente. Y aquí dentro, pues, puedo hacer la operación, ¿no? La operación de dos números, que va a ser X por Y, ¿no? Y después puedo decirle, eso no es necesario, pero bueno. Es más, esto lo puedo guardar en otra variable que se llame justamente resultado. Y aquí puedo decirle que esta función me regrese esta variable, o sea, resultado. Y entonces estarán, hice mi primera función. De manera que yo ya no tengo que estar escribiendo esto. Si yo escribo multiplicar, y aquí a multiplicar le paso los números que a mí se me antojan, que son los parámetros que aquí escribí, pues entonces me va a arrojar el resultado. ¿Sale? No sé si esto es demasiado confuso para ustedes. Seguro para Saúl, ¿no? De hecho, le voy a pedir a Saúl su apoyo internacional, ¿no? En este caso, cuando empiecen a ver las funciones en su script, ¿sale? ¿Dudas, Nancy y Byron, más o menos, como que se entiende la idea para qué sirve una función? Sí. Sí, básicamente es decirle que con ciertas cosas haga algo y me regrese algo. Exacto, ese es el mejor resumen del mundo. Yo le tengo que pasar algo, con ese algo va a hacer cosas, quién sabe qué, y me va a regresar algo que yo necesito, ¿sale? Esa es como la función de una función, vaya la redundancia. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, pues que las librerías en R prácticamente son compendios de funciones. Antes, esto que tenemos aquí se llaman parámetros. Todas las funciones tienen ciertos parámetros que son la información que necesitan para que trabaje, ¿no? En este caso, en mi función multiplicar, mis parámetros son X y Y. Es decir, yo necesito dos números X y Y para poder hacer esta multiplicación. Si no me lo pasas, pues no voy a trabajar y se acabe, ¿no? Estos son parámetros y lo que nosotros pasamos como información a la función se llama argumento, ¿ok? Entonces, a veces son... bueno, no son conceptos intercambiables, pero a veces lo van a ver como que las personas lo usan como un concepto intercambiable, ¿sale? Entonces, repito, los parámetros son estos elementos que se definen cuando se crea la función y los argumentos es la información que necesita la función para poder trabajar adecuadamente. Y ahora sí, me voy con las librerías o paqueterías. Prácticamente las librerías y las paqueterías son compendios de funciones. R es un lenguaje de programación gratis, libre y de código abierto, ¿no? Quiere decir que todo el mundo le puede meter mano, todo el mundo puede crear las funciones para lo que sea, lo que necesiten y demás, ¿sale? Entonces, se han creado muchísimas paqueterías para hacer muchísimas cosas en específico. Y entonces esas paqueterías pues van a tener funciones en específico para llevar a cabo un proceso, ¿no? En particular. Y entonces, ¿cómo es? Bueno, una cosa es que yo necesito instalar esas paqueterías. ¿Y cómo las instalo? ¿O cómo sé qué paqueterías existen? Para eso tenemos repositorios. Tenemos el repositorio general que se llama CRAN. Aquí en CRAN están muchísimas cosas de R. Por ejemplo, IDverse. No. Install packages, perdón. IDverse es una paquetería que se utiliza mucho en el análisis de datos para hacer exploraciones iniciales, limpieza de los data frames, gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta paquetería en específico sirve para eso, ¿sale? La manera en la que yo instalo una paquetería es a través de esta función
que viene incluida en R base. O sea, cuando ustedes instalaron R, ya R incluía pues algunas funciones básicas, ¿no? Como el instalar paqueterías. Entonces, si yo le doy aquí a correr, pues va a comenzar a buscar en el menú de CRAN esta paquetería llamada Tidyverse. Por eso la pongo como una string, ¿no? En este caso, pues ya la tenía instalada y entonces va a ser súper rápido. Como hasta este punto todavía no la puedo utilizar. Una vez que la instalo, la tengo que llamar. Y para llamarla voy a utilizar una función que se llama library. Y dentro de library tengo que escribir Tidyverse. Si lo corro, entonces me va a decir, pues ya te adjunté todas las cosas que necesita Tidyverse para trabajar. Y ya está, ¿no? Prácticamente Tidyverse es muy particular, nos regala este mensajito, pero si llamamos a otra paquetería, no sé, a ver, una aquí, X. No sé. Pues dada 2, ¿no? A veces les puede aparecer un mensajito, a veces pueden tardar un poquito, pero en general no pasa más, ¿no? Una vez que les vuelve a aparecer el simbolito el símbolo de mayor que, significa que ya se corrió adecuadamente. Entonces, como les mencionaba, un repositorio en general, donde están muchísimas paqueterías de R, es CRAN. Y otro repositorio en particular, que están puras cosas o que existen puras cosas de biología, es Biomanager, ¿no? Vamos a Biomanager. Bueno, Bioconductor, Biomanager, etcétera, ¿no? Y este es un repositorio especial. Aquí hay puras cosas que los biólogos utilizamos para hacer análisis de diversidad, análisis de expresión diferencial, análisis de metabarcoding, como su caso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces aquí me voy a esta primera parte. Cuando ustedes instalen, ¿a qué voy? Lo primero que tienen que instalar es Biomanager. Una vez que tienen instalado Biomanager, tienen que instalar estas paqueterías que son parte de, bueno, de Biomanager o de Bioconductor, ¿sale? Incluso aquí se los dice, bla, 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 ¿sale? Entonces, tengan cuidado, Nancy y Byron seguro no van a tener problemas instalando esto. Saúl, yo creo que tú sí, tú la vas a pasar realmente mal. Creo que tengo ahí un script, sí, creo que sí lo hice. Déjenme ver. Y así paran de sufrir. Déjenme pensar dónde está. Creo que está aquí. Aquí. Por ejemplo, este script está hecho únicamente para instalar cosas, ¿no? Y aquí les digo, bueno, vas a tener que instalar Biomanager, ¿no? En caso de Selene y Nancy, digo de Nancy, es la misma, Nancy y Byron. Después de que instalas Biomanager, tienes que instalar Dada2, porque Dada2 se encuentra en este repositorio, no se encuentra en CRAN, ¿no? Ahora, si tienes Linux para Dada2, vas a tener que instalar todo esto. Tu caso, Saúl, si es que quieres aplicar. Estas son dependencias que necesita R, bueno, Dada2, que necesita tener tu computadora para poder instalar Dada2. Compruebas la instalación, la manera en que lo hice acá. Si les aparece este letrerito, simplemente no les aparece nada y les sale otra vez el simbolito de mayor que, pues ya le hicieron, ¿sale? Así, igualito que instalan Dada2, tienen que instalar entonces short read y varios strings. Es más, vamos a hacerles un apartado aquí, ¿les parece? Y no sufren tanto. No van a usar nada de esto, solo Biomanager. Ahí está. ¿Le modifiqué algo? Vete. Vamos a ver cómo se instala ShortRead. Ay, no sé cómo se instala ShortRead, pues simplemente lo googlean y ya está. ¿No? Google es su mejor amigo, siempre. Aquí está. ShortRead también es de Bioconductor
y es para la manipulación de FASTQs, ¿no? Y aquí está. Biog Manager Install ShortRead. Aquí está. Short. Ahí está. ¿Y cuál nos falta? Nos falta otro, ¿no? IOStrings. Y seguro también tiene la misma sintaxis, pero nunca está de más copiar y pegar. Y no equivocarnos. Vía BioStrings. Listo. ¿Sale? Entonces, igual estas se las paso de manera que pues ya tengan acceso a cada uno de, pues, cada una de estas paqueterías que van a utilizar. ¿Sale? Data, no. ShortRead. Aquí ya lo tengo instalado. Ahí está. Dudas hasta aquí, de qué es una paquetería, por qué la tengo que instalar, cómo funciona una función, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bien. Vale. Todo bien, gracias. Vamos a ponerle, yo les digo librerías, hay gente que le dice paqueterías, hay como ustedes prefieran, ¿sale?